y sangrió mucho y lo están checando en Odessa, Texas, a ver qué tiene. Todavía no pueden saber qué tiene, hasta mañana van a darle otro chequeo, y nomás pido las oraciones a ustedes para que pueda salir todo bien, y pues que sea con los médicos o las enfermeras que lo están tratando. Ok, mi hermano. Ok, entonces oramos por el suegro de nuestro hermano Ismael. Se llama Flavio Ok, el señor Flavio. Flavio Chavarría. Muy bien, pues en este día estamos de plácemes, gracias a Dios que nos permite congregarnos de esta forma. Esperemos poder transmitirlo a través de Facebook. He estado batallando con la cámara, y cuando no hay cámara no se puede tampoco enlazar a Facebook. Ahorita voy a grabarlo con un celular directamente de aquí de esta pantalla donde nos estamos viendo, para que se vea en Facebook. Agradeciendo siempre que cada uno de ustedes está en el pendiente, y dando la bienvenida a los que nos van a ver posteriormente. En esta ocasión, nuestro hermano Ismael Rangel, ¿verdad? Él de muy buena gana aceptó traernos la lección en este día. Iba a darnos una presentación de PowerPoint. Desafortunadamente no se pudo hacer la compartición, y por esa razón pues va a presentarlo sin PowerPoint. De todos modos, hermanos, si usted me envía el PowerPoint, yo lo publico para que la gente sí pueda ver el PowerPoint y lo que me mandó, el bosquejo que me envió el otro día. Muy bien. Entonces, pues la forma de irnos en este servicio, hermanos, primeramente una oración, luego nuestro hermano Ismael predicará. Después de la predicación, otra oración. Hacemos comentarios, si gustamos hacer comentarios, y después de los comentarios hacemos otra oración. Después de todo eso, podemos quedarnos unos minutos más para hablar de otras cosas. Hermano Jorge González, le pido por favor que nos lleven el Señor en la primera oración, y después de esto el hermano Ismael estará con nosotros. Pues vamos a orar, hermanos, y como siempre es un privilegio estar con ustedes. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos juntos. Pedimos, Padre, para nuestro hermano Ismael, que esté con usted, que lo ayude, Padre, a dar esas palabras muy simples de entender, Padre, que la lección sea un éxito, que nos anime, como siempre, su palabra. Y pedimos, Padre, también para todos los que están conectados, que esté con ellos, con sus familias, Padre, que nos ayude a crecer más en su palabra, a amar más su palabra y vivir vidas mejores, padres, para usted. Le damos gracias, Padre, por todas estas cosas a través del nombre más precioso, Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Muchas gracias por esta oportunidad que me han dado para predicar la palabra de Dios. Y muy contento por ello, y no sé cuánto tiempo tienen con este programa. Yo no tengo mucho tiempo que me he metido, pero como quiera, ya estamos. Y mi tema le llamo el 4 de julio y la gran libertad. El 4 de julio, hermanos, uno puede preguntarle a cualquier persona en la calle: oiga, ¿qué significa el 4 de julio por usted? Porque todo el mundo ahorita, o más bien Estados Unidos, lo está celebrando con cohetes y con comidas y con barbecues y con mucho gozo, ¿verdad? Y con todo eso le puede uno preguntar, y la mayoría contestan, pues, no sé, es el tiempo de tronar cohetes, es el tiempo de comer, es el tiempo de... Pero que sepan en verdad de dónde vino, por qué se celebra. Muy pocos saben de esto, pero es una buena celebración, porque en julio 4.776 el Congreso pasó la Declaración de Independencia, y la declaración anunció la separación política de las 13 colonias norteamericanas. Estas 13 colonias, hermanos y amigos,
se pensaban ellos, las colonias, como ciudadanos de Britania y estaban sujetos por rey Jorge III. Pero estas 13 colonias se cansaron de estar bajo Britania. Tenían que estar sujetos a las reglas de ellos y tenían que pagar impuestos en lo que importaban, en lo que llevaban para Britania. Tenían que hacer muchas cosas que ya no les gustó. Entonces ellos decidieron apartarse de Britania. Bueno, más o menos eso fue lo que sucedió. Y entonces por eso la declaración anunció la separación política de las 13 colonias norteamericanas. Y desde ahí en adelante, 1776 sucedió esto, y el 77 se comenzó a celebrar cada año. Por eso se celebra cada año de la independencia. Es lo que significa independencia. Fueron independientes. Y pues hubo mucho contentamiento por todo esto. Ahora, primer punto, voy a presentar 3 puntos. El primer punto es que nuestros padres, que le llaman forefathers en inglés, nos dieron la libertad nacional, como hablamos. Fue una libertad, estuvimos libres, ya no estábamos bajo Britania, y ahora la nación pues es grande, muchos estados, y nuestros padres nos dieron la libertad nacional, pero nuestro Padre Celestial nos ofrece libertad del pecado. Eso es muy importante. Se trata de libertad. Durante esta celebración, hermanos, es un buen tiempo para reflexionar en la libertad espiritual. Dios nos puede hacer libre de este pecado que nos puede condenar eternamente. Y de eso se trata, de no ser condenados eternamente. En Gálatas capítulo 5, verso 1, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, cuando Pablo le dice a estos hermanos de Galacia que estuvieran firmes en la libertad, quiere decir que antes de ser cristianos, antes de obedecer el evangelio, no estaban firmes. Todos nosotros, hermanos, antes que venimos a Cristo y a la obediencia, estamos en esclavitud espiritual, bajo el diablo, bajo Satanás. Y luego aquí cuando dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, claro que también tiene referencia a la ley de Moisés, porque muchos de los hermanos del primer siglo tenían la tendencia de querer irse a regresar a la ley de Moisés. Y sí hubo algunos que lo hicieron, pero Pablo siempre les dijo y les habló mucho que no hicieran eso, que estuvieran firmes en la libertad con que Cristo los había hecho libres. Entonces, hermanos, el pecado es a lo que le debemos sacar vuelta, porque es la que nos puede condenar eternamente si la practicamos. En Juan capítulo 8, pasaje muy conocido, en capítulo 8 dice en el versículo 31, dice así el apóstol Pablo, en Juan 8, 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y noten, conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Es un pasaje que leíamos mucho. Pero noten como dice, conoceréis la verdad. Hay mucho error. Pero la verdad es la única cosa que nos hace libres. Así como las 13 colonias vinieron a ser libres, vinieron a ser independientes, así nosotros también venimos a ser libres, independientes, pero de las garras de Satanás. ¿Cómo podemos ser libres? Hemos hablado de ser libres. Bueno, de ser, en inglés como se dice, free. De eso se trata la independencia que se está celebrando hoy día, hermanos, en este mero día, que ya estamos free,
Se llama en inglés freedom, libres. Pero ¿cómo podemos ser libres del pecado? Bueno, el plan de salvación para ser libre de pecado es simple. Oyendo el evangelio, como dijo Pablo, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y luego creyendo en el evangelio, creyendo, que es muy importante. Ahí en Romanos capítulo 10, ahí se menciona de que si crees en tu corazón serás salvo, si crees que Jesús resucitó de los muertos, y si confesares en el Hijo de Dios. Todo eso se habla ahí en Romanos 10 de creer, de confesar y también de la obediencia al evangelio. Oyendo, creyendo, arrepintiéndonos, como dice Lucas 13:3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hechos 18 es un pasaje favorito mío cuando se trata de qué debemos de hacer para convertirnos. Y noten en Hechos, hermanos, de los apóstoles, ahí en el capítulo 18, verso 8, noten, dice así el escritor: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Creyó. Bueno, pero vemos que el creer solamente no es suficiente. Es muy importante, pero no es suficiente porque sigue diciendo el texto: y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, yo no sé cómo tantas sectas enseñan que la fe sola salva y nomás acepta a Cristo en tu corazón y serás salvo, pero el evangelio no enseña eso. Lo que es la verdad, conoceréis la verdad, lo que es la verdad, el mundo no lo quiere. Aceptan más pronto el error. Bueno, cuando uno no obedece al evangelio todavía, podemos decir, hermanos y amigos, que uno está encadenado, uno está enjaulado sin poder librarnos. Debemos de verlo de esa manera porque así lo dice la palabra de Dios. Noten en 2 Timoteo, dice el apóstol Pablo, en la 2 de Timoteo, dice en el capítulo 2, verso 20, fíjense cómo dice, capítulo 2, verso 20, dice, pero según de Timoteo, les dije, ¿verdad? El capítulo 2, verso 20. Bueno, ese no es el pasaje. Vamos a otro pasaje. Efesios 1, 7. Efesios 1, 7. Vamos a ver ahí. El libro de Efesios, capítulo 1, verso 7. Dice: en quien tenemos redención, rescate, es lo que es, por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. La sangre de Cristo nos perdona, pero tenemos que creer en ella y tenemos que aceptar el evangelio y no hay otra. Fíjense, podríamos nosotros predicar y enseñar que no necesitamos hacer nada, que por la gracia nomás, por la fe nomás, que como enseñan las sectas, pero no lo hacemos porque no está en la palabra de Dios. Y si enseñamos eso como las sectas, también nosotros nos vamos a condenar por enseñar algo que no es bíblico. Romanos, me gusta Romanos también lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, verso 17. Dice Pablo así, Romanos 6, 17, dice, si lo tienen, pero gracias a Dios, dice Pablo, muy contento, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, se fijan, se trata de esclavitud y luego de ser libres. Aunque erais, le dice a los romanos, porque ellos eran esclavos antes de ser cristianos, eran esclavos del pecado, habéis que obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué más claro, hermanos? ¿Qué más claro? Dice que uno está en esclavitud. Yo mencioné la palabra estar enjaulados.
Imagínense cómo se siente un conejito cuando se hace una cajita y se hace como una trampa y luego le ponen carnada y se mete ahí y no puede salir. Ahí nomás está el pobre y cualquier ruido que oye, nomás voltea a los lados a ver qué es y no puede salirse hasta que no viene y lo agarran para la comidita. Pero estar enjaulados, estar encadenados, es algo muy, muy feo. Yo recuerdo cuando Pablo se lo encadenaban, por ejemplo, ahí cuando estaba con otro hermano, estaba encadenado, cepos, pues esa era algo triste. Y luego, según ahí donde estaba, era un lugar que estaba oscuro, bueno, según los comentaristas dicen que donde estaba ahí encadenado, era un lugar sin luz, y yo me imagino, no dice la Biblia, pero me imagino que correrían quizás animalitos por ahí, animales por donde quiera, y uno no lo miraba. Hasta cuando dice, recuerdan que dijo el carcelero pidiendo luz, porque vino esa tormenta. Ahorita estaba hablando un hermano de la tormenta que está muy feo en otros lugares, pero es triste cuando está uno así. Cuando nos libramos, pues hay una alegría. Entonces, hermanos y amigos, la gran libertad, leíamos esta lección porque somos libres cuando venimos al Evangelio, cuando obedecemos al Evangelio y realmente no hay algo más bonito que eso, que nos debe dar más gozo, más contentamiento. Ahorita anda la gente celebrando y contento porque estamos libres y todo eso, pero eso de ser libre de los pecados, de estar bien ante Dios y saber que Él está contento y alegre porque le estamos obedeciendo y sabemos que si seguimos siendo fieles nos vamos a salvar. Hay una alegría tremenda. Allá, cuando uno obedece al Evangelio y se bautiza, en el cielo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se arrepiente. Entonces, es algo, hermanos, que hay que meditar, que una alegría como esa no la hay. No sé si todos me oyen bien, hermanos, el audio, si está bueno o no. ¿Sí está bien? Ok. Ok, segundo punto que quiero mencionar es que la gran libertad, ¿por qué? Porque somos libres también de la falsa doctrina. Ay, hermanos y amigos, hay tanta falsa doctrina hoy día, no sabemos ni dónde comenzar. Mucha falsa doctrina, por donde quiera. Y lo triste es que está entrando mucha falsa doctrina aún en las congregaciones de la Iglesia de Cristo. Eso es lo que a mí me entristece más. Pero vamos a leer primeramente en el libro de Efesios, capítulo 4, y noten lo que dice ahí en el verso 14. Efesios 4, 14, dice así. Dice el apóstol Pablo a estos hermanos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entre más y más, ese es lo triste. Como dije yo, de que hay falsa doctrina, pues sabemos que siempre la ha habido, pero cuando comenzamos a ver que entre más y más hay mucha falsa doctrina en las iglesias de Cristo, que es como cuando los judíos decían que querían un rey y al fin lo agarraron, pero así muchas iglesias no están contentos con la palabra de Dios, no están contentos con el simple evangelio y quieren irse con las sectas, quieren seguir a la gente que en verdad están envueltos en el mundo, porque tantas cosas que predican y enseñan que no son bíblicas. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 17. Fíjense, el apóstol Pedro habló mucho de esto en su segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 17. Dice así el apóstol Pedro, dice,
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, dice, ustedes ya saben, hermanos, le dice Pedro, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermanos. Nos puede pasar si descuidamos una salvación tan grande como dice el escritor a los Hebreos. Si descuidamos, tan pronto que oigamos a un hermano que menciona algo que no es bíblico en la congregación, rápidamente hablar con ese hermano. Porque así se comienza la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Romanos capítulo 6, aquí estamos hablando ahora de la iglesia. En la iglesia del Señor. Ahí en Romanos, noten cómo dice el apóstol Pablo en el capítulo 6. Dice en el versículo, bueno, ya vi también capítulo 6, versículo 17, dice así, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, bueno, el verso 16, perdón, no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecisteis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis obedecido de corazón. Qué bonito dice. Por eso, hermanos, mucho, mucho cuidado. Que no entre falsa doctrina donde predicamos. Los que enseñan falsa doctrina, este es lo más triste, yo pienso. Usan la misma doctrina, hermanos, que ustedes traen en su mano. Los mormones y los testigos y unos cuantos más han cambiado de Biblias y le han puesto y quitado, pero la mayoría de la gente usa la misma Biblia. Pero la tuercen los pasajes. Ese es lo triste. Hay gente que dice, bueno, ¿cómo puede haber falsa doctrina? ¿Cómo dice usted que aquellos enseñan falsa doctrina y usan la misma Biblia que usted usa? Simple. Tuercen las escrituras. Segunda de Pedro 3:16. Noten lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3:16. Dice así, noten lo que dice el apóstol Pedro. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Pero Pedro lo escribió. Dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es como sucede. Se tuercen. Le dan una interpretación que no es bíblica. Por un lado, le estaba diciendo a un hermano mío en la carne y en Cristo, no sé mucho, le estaba diciendo, bueno, por un lado, nomás yo veo que esa Biblia de Mormón y de Testigos, en un sentido es buena, porque esa Biblia se contradicen, la misma Biblia se contradice, la Biblia testiga, la Biblia mormona. Por ejemplo, la Biblia mormona dice ahí que Cristo nació, si no me equivoco, en Jerusalén, y la Biblia dice que nació en Belén. ¿Sí? ¿Y qué se dice de la Biblia de los testigos de Jehová? No, hombre, esa se contradice por muchos rumbos. Y por ese lado podemos ver que ellos la han cambiado para, como dice aquí, su propia perdición. Para que quede con las enseñanzas que ellos tienen. Mateo 7:15 dice así, Jesús, Mateo capítulo 7, verso 15. Noten, hermanos, lo que leemos ahí en Mateo 7, verso 15. Guardaos de los falsos profetas. Pudiera decir maestros que llega a la misma cosa. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Me gusta mucho el otro pasaje que vamos a leer, hermanos, 2 Corintios 11, porque en verdad ahí enseña lo que se está haciendo mucho hoy día y siempre se ha hecho. Noten, ahí en la 2 Corintios 11, noten lo que le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corintio. 2 Corintios 11, versículo 14, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La otra vez, hermano, me dio mucha risa, pero al mismo tiempo me dio tristeza. Risa y tristeza al mismo tiempo. Vi una caricatura de una oveja. Una oveja, pues, usted sabe que están bien lanudas y todo, pero en la cara, adentro, estaba como cortado ahí y estaba la cabeza de un lobo. No era oveja, era un lobo, pero estaba dentro de una oveja. Y así son estos amigos. Oh, se pasan como los mejores hombres, como hablan, como se portan, como se la llevan con la gente, y nomás por eso ya la gente que los oye dicen, este es hombre de Dios. No, no se guíen por eso, guíense por lo que enseñan, compárenlo a las escrituras. Si se contradice, si no es como dice, entonces es falsa doctrina. Y no le creamos, como dijo el apóstol Pablo, cuídense, guardaos, usó el apóstol Pedro esa palabra mucho. Por eso, hermanos, enfatizamos mucho. Yo les enfatizo mucho a los hermanos aquí. Les digo que cuando estudiamos la Biblia en las clases y en las casas, tengan mucho cuidado. Necesitamos estudiarla. Porque en las clases también enseñamos y se enseña de cómo los sectarios la tuercen. Así para que sepan los hermanos y estén alertos que cuando citan unos pasajes torcidos, sepan cómo están torcidos y no sean engañados. Por eso dijo el escritor en Hechos, en el capítulo 17, ¿recuerdan? Hechos 17, dice ahí en el verso 11, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiéndolo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pero noten en el verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Noten, escudriñando cada día, no nomás cada vez en cuando, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Y quién estaba predicando? El apóstol Pablo. Fíjense, hasta estos hermanos estaban viendo si lo que Pablo enseñaba y predicaba estaba conforme a la voluntad de Dios. No importa quién se pare en el púlpito, hermano. Yo le digo siempre, cuando yo me paro en el púlpito, le digo a los hermanos, no porque ya me conocen, no porque me conocen por años y dicen, no, este hermano predica la verdad. No, fíjense en los pasajes que estoy citando. Fíjense en lo que digo, porque yo soy humano, me puedo equivocar. Siempre les advierto que hagan eso. Bueno, vamos al tercer punto, hermanos. La gran libertad. Debemos todos nosotros ser libres de el yo. Yo. Libre de yo. ¿Qué es el yo? La misma palabra lo dice. Yo. Estamos esclavizados al yo. Cuando no pensamos en otros, nomás pensamos en yo, nomás pensamos en nosotros. La palabra de Dios nos dice que nosotros necesitamos pensar en otros. Fíjense lo que dice ahí en Filipenses capítulo 2, verso 3. ¿Lo tiene? Filipenses 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nada hagáis
por vanagloria. Antes, con humildad. Hermanos, fíjense, siempre, y especialmente los que predicamos, necesitamos tener mucho cuidado del yo. Porque miren, déjenme decirles, yo he conocido hermanos, y quizá ustedes también, hay hermanos muy sabios, hay hermanos que saben mucha Biblia, pero a veces se les va la cabeza. Y piensan que ellos son los meros meros. Se les quita lo humilde. Y no, no, hermanos, es correcto eso. Debemos siempre ser humildes. No importa qué tanto conocimiento tengamos, no importa qué tantos años tengamos en el Evangelio, hay que seguir humildes y no hablar como que nosotros lo sabemos todo y que nosotros nunca cometemos error y que el hermano este y que el hermano otro. Bueno, sí, sí, hay hermanos que están un poco torcidos, pero hay hermanos que se le va la cabeza y son el yo. Miren, en la congregación donde usted es miembro, hermano, donde usted predica, hermanos que van a oír esta predicación, debemos de ser nosotros personas que pensamos en otros. Cuando ayudamos a un ancianito que necesita ayuda, recuerdo esta hermana que ella usa de esos andadores y batalla mucho para caminar y ya se mete al edificio y cuando sale batalla mucho para meter el andador en su carro. Y una vez un hermano pasó así, que recuerdo como buen samaritano, que pasó levita de largo el sacerdote. Bueno, pasó de largo y vio que la hermana estaba batallando para meter ese andador en el carro. ¿Qué le costaba ayudarle? ¿Por qué? Porque nomás estaba pensando en el yo, en el yo. Hay que pensar en otros, hermanos. Cuando llegamos a la congregación y entramos, ¿cómo somos? Llegamos saludando a los hermanos y contentos, ¿y cómo están, hermanos? Y buenos días, o llegamos ahí con la cara agachada y fruncida y no me hablen y pues no quería venir a los servicios como quiera y así, ¿verdad? No, hermanos, ¿qué está pasando? Quítese del yo. Los cristianos debemos de ser personas que platicamos con los visitantes. Si necesitan Biblia, si necesitan un himnario, hay que ayudarles. En la congregación, tratar de, de ser personas que pensamos en otros, en los que necesitan ayuda. Los que tenemos hijos, especialmente los que tienen hijos chiquitos, nietos. ¿Usted toma tiempo con ellos, hermanos? ¿Usted, hermana? ¿Usted también cuando está con ellos, les pone atención cuando le hablan? ¿Juega con ellos, con los niños? ¿Toma tiempo para... Nomás una vez son niños, hermanos. Ya crecen y ya es muy tarde. Y hay un hermano que dijo una vez, hermano, es que le estaba llamando atención en algo y lo dijo, hermano, es que así soy yo. No sé si a usted le han dicho esas palabras, pero cuando dicen eso, ¿qué es lo que están implicando? Que no pueden cambiar. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, lean conmigo, Filipenses 4, versículo 13, lee así. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces citamos ese pasaje? O oímos a otros hermanos que lo citan. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Quiere decir que si en verdad creemos en Cristo, si en verdad creemos en Dios, Él nos puede dar la fuerza para quitarnos del yo, para no nomás pensar en nosotros, y para ser amables, y para ayudar a otros, y para ser serviciable y todo eso. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalezca. También cuando nosotros somos nomás del yo, una persona que piensa que él es nomás y que no necesita a nadie y que
que todos deben de servirle. Es una persona que en verdad no piensa en Dios, ni en su alma. Un pasaje, 2 Corintios 3:5, yo nunca lo había leído. El otro día lo estaba estudiando. Dice ahí en 2 Corintios capítulo 3, verso 5, y me gustó mucho, porque dice, no que seamos competentes. 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene o viene de Dios. Meditemos en ese pasaje, hermanos. Lo que quiere decir. Dice que no seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Está hablando de lo yo. Está hablando del yo. Dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Yo apunté 5 cosas de cómo dejar o hacer el yo a un lado. Una de ellas es tratar de oír más a alguien que nomás nosotros querer hablar. Otra, ponernos en los zapatos del otro. Otra, estar contentos cuando a alguien le va bien. Hay mucho celo, hermanos, entre la hermandad. Si alguien tiene buen talento, si alguien hace buen trabajo en la predicación, como que en vez de que los hermanos nos digan, hermano, hizo buen trabajo, hermano, qué bueno, no se conoce que el hermano anda sentido, enojado, porque como que tiene celo. ¿Por qué tener celo? Queremos agradar a Dios, quitarnos del yo. También otra cosa que apunté fue aprender a decir, perdóneme, hermano, I'm sorry. Yo he conocido hermanos que esa palabra no les sale de la boca. Pueden ofender, pueden lastimar, pueden hacer tantas cosas, pero nunca dicen, hermano, perdóneme, o hermana, perdóneme. Esa palabra, dicen ellos, no es para ellos, es para todo otro hermano o hermana. No, hermano, si usted tiene esa actitud, usted necesita cambiar. Aprender a decir, perdóneme, hermano, yo lo ofendí, o le hice esto o lo otro. Eso es dejar el yo. La última cosa que apunté fue felicitar a otros hermanos. De eso yo creo ya mencioné, cuando hacen bien y no tener celo. Hay hermanos que tienen mucho talento y cuando hacen buen trabajo, yo les digo, hermano, hizo buen trabajo, hermano. Me animó mucho la lección. Eso es no pensar nomás en nosotros. Un hermano hace buena oración, nos da una buena clase, la misma cosa, hermanos. ¿Por qué? Porque queremos quitarnos del yo. Bueno, hemos hablado de que Dios nos ofrece libertad del pecado y también debemos de ser libres de la falsa doctrina, pero también ser libres del yo. Pensar en otros, pero también pensar en Dios. Hermanos, sigamos celebrando el 4 de julio, pero no olvidemos de la gran libertad. Freedom, la libertad del pecado. Porque sin estar libres, yo no nomás me refiero a cuando nos bautizamos, sino de ahí en adelante, siempre estar pidiendo perdón a Dios cuando lo ofendemos a Él, siempre es tratar de estar bien de Él, estar libres para que en aquel día podamos ser salvos. El último pasaje ya para cerrar es en Hebreos. Hebreos, el capítulo 12, verso 1. Y cerramos, hermanos. Hebreos 12, verso 1. Dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muchas gracias, hermanos, por su atención, amigos. Que Dios les bendiga. Así termino mi predicación. Hermano Ismael, pues muchas gracias. La lección fue clara, sencilla y creo yo muy amena a este día, pero también a cada uno de nuestros días como cristianos.
Voy a dejar el tiempo para comentarios de otros hermanos. Y tengo aquí al hermano Mario en primer lugar, hermano Ramón en segundo, el hermano Jorge, así es como aparece en la pantalla, el hermano Rangel y el hermano Osvaldo. En ese orden, si gustan comentar algo con toda confianza, adelante. Muchas gracias, hermano Rangel. Muy buena lección. Se celebran. Fue un placer, hermano Chávez. Al otro Rangel. Entonces, hermano, se celebran muchas libertades dentro de lo físico, de lo material. Pero como usted hacía ver, la libertad que más grande debe buscar el cristiano es el pecado. Y eso solo lo encontramos en Cristo Jesús. A través de su palabra, obedeciendo su palabra, somos libertados del pecado, que es una gran carga, y Cristo nos quita esa carga si le buscamos y doblamos nuestro yo, doblamos nuestro ego, pues Cristo nos va a ayudar. Muchísimas gracias, hermano. Bendiciones. Gracias, hermano. Sí, hermano, muchas gracias, hermano Ismael, por este interesante tema. Pues siempre es bueno, hermano, recordar que de dónde nos sacó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De una vida perdida. Sabemos lo que el pecado hace en la vida de la persona, y de esa esclavitud nos sacó nuestro Señor Jesucristo. Lo triste de esto a veces es que muchas veces se nos olvida, se le olvida a aquel cristiano o aquella cristiana que si éramos esclavos de Satanás, esclavos del pecado, cuando Cristo nos liberta de esa esclavitud, pasamos a ser siervos, de igual manera esclavos de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y luego dice el 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y esa palabra siervos, pues también significa que ahora somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, pero de un amo muy diferente, de un amo que quiere lo mejor para nosotros, que busca nuestro bien, de un amo que estuvo dispuesto a dar su vida, ¿verdad? Un amo muy diferente del que teníamos cuando andábamos en el mundo. Y eso nunca se nos debe de olvidar, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano. Gracias, hermano Pong. Hermano Ismael, muchas gracias por el estudio. La palabra de Dios nos ha animado. Espero que podamos, como siempre, cuando la palabra de Dios nos pone a pensar, ese es cuando sabemos que la palabra está funcionando en nuestras vidas. Usted, al traer la idea de una celebración, de una tradición en los Estados Unidos de libertad, y de esta tradición de lo que se celebra, ahora mirar cómo nosotros como personas fuimos también liberados del pecado a través de Jesucristo, es la enseñanza más importante que podemos aprender en nuestra vida espiritual inicial. Siempre me acuerdo, hermanos, como el Señor nos enseña, el pueblo de Israel, cuando después que Dios los libera de Egipto, representando la misma idea del pecado,
y les da la tierra prometida en el libro de Jueces, vemos tiempos oscuros de la nación de Israel, donde hasta parece que en los últimos capítulos parece que estamos leyendo en el tiempo de Abraham y Sodoma y Gomorra. Muy triste. Pero en Jueces 21, el último versículo, el 25, la palabra de Dios nos dice que pues no había rey en esos días en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese es el problema, porque el hermano Ismael, después que habló de la libertad, empieza a hablar de falsa doctrina. Y eso es lo que sucede, que cuando el pueblo de Dios empieza a quedarse como está y no crece, no aprende, no fortalece, entonces venimos a ser perezosos, y después de ella escuchamos a hombres, y los hombres, ¿qué es lo que quieren? Pues ellos quieren poder, ellos quieren respeto, ellos quieren dinero, todas las cosas que la palabra de Dios nos advierte y nos dice que no debemos de ser. Y eso empieza con yo, como el hermano habló. Así que muchas gracias, hermano Ismael, por el estudio. Espero que sea de ánimo para todos los que lo escuchan, especialmente aquellos que no han obedecido y que busquen al Señor. Gracias, hermano Ismael. Gracias a usted, hermano, también. Hermano Eduardo, ¿algún comentario? Buenas noches. Yo no digo ameno ni amena, pero sí digo amén. Gracias por el estudio. Es que ameno y amena creo que significa otra cosa de lo que el hermano Andrés quiere decir. Pero de todos modos, sí, buen trabajo. Un texto que se me viene a la mente cuando estos judíos salieron de Egipto, como nuestro hermano estaba explicando, sí deseaban de regresar a esa esclavitud. A los cuantos días querían regresar. Y habemos muchos de que después de vestirnos de Jesús y de romper las cadenas del pecado, queremos regresarnos al pecado. Entonces el Salmo 14 viene a mente que dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pueblo se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, de gozará a Jacob y se le alegrará Israel. Y lo escribe, este salmo es para aquellos judíos que ya conocían a Dios, y dice que no hay quien hace lo bueno. Y está conectado a Jeremías 6, específicamente versículo 15, que ya no tenían ni la oportunidad, ya ni sabían cómo avergonzarse de tanto pecado que habían cometido. Y hay que aprovechar de la libertad para obtener esa vida eterna en el cielo. Hermano Osvaldo. Solamente agradecer los comentarios de los hermanos y la clase que dio el hermano. Muchas gracias por su mensaje. Que Dios le bendiga y le ayude siempre a que pueda predicar la palabra de manera sencilla. Ese es el deseo de nuestro Dios. Gracias y que Dios me lo bendiga, hermano Ismael. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos, gracias por sus comentarios. Voy a pedirle a mi hermano Herrera que nos dirija en una oración, por favor. Y después de ello nos quedamos a comentar. El hermano Moisés tuvo que irse, anda en carretera. Cuando nos
se conectó con nosotros. Él andaba en carretera y llegó un momento que ya no pudo seguir. Y el hermano Mario, me imagino que salió también porque tenía algún otro lugar de compromiso para predicar o para estar ahí con la plataforma. Así que hermano Herrera, por favor, nos dirige la oración. Y después de ello nos quedamos unos momentos para seguir platicando si ustedes gustan. Oremos, hermanos. Padre bendito, alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta tarde. Principalmente, bendito Padre, por darnos esta maravillosa oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos, nuestro hermano, lo que usted ha hecho por cada uno de nosotros. Libertarnos de la esclavitud del pecado, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Sabemos, Señor, que nunca tendremos, Señor, con qué pagarle todo lo que ha hecho y sigue haciendo. Pero sí, Señor, le rogamos que usted nos ayude a que siempre tengamos un corazón lleno de agradecimiento por tanto amor, Señor, que usted nos demuestra. Gracias, te pido una bendición por nuestro hermano, Señor, que predicó tu palabra, y por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes a través de esta plataforma, Señor. Bendito sea tu santo nombre, te damos gracias y te pedimos todo esto en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a despedirnos de Facebook y continuamos aquí en Google Meet, aunque voy a cortar la grabación para que ya no se vaya a grabar lo que digamos después. Nos despedimos pues de Facebook, dándole las gracias a las personas que entraron. Ya córtele. Pues ya le estoy cortando, pero no crea que soy como usted comprenderá. Tengo que hacerlo con suavidad, chavo. Saludos, creí por lo cual hablé. Ya se nos fue. Ya se fue. ¿Qué digo yo? Más vale que digan que aquí corrió que aquí se murió. Como quiera, hermanos, como les pedí al principio, que no olviden orar por mi suegro, que ahorita está en Odessa, tiene 90 años, y allá está mi esposa, y